Esto es Momentos con el evangelista Alexis Díaz. ¿Quién es Alexis Díaz? Hola, saludos y bendiciones para todos. Que la paz de Dios repose sobre cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Alexis Díaz, venezolano y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Le hablamos de acá de un humilde pueblo llamado Santa Cruz de Mara. Estamos para hablarles hoy el tema de la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo, de cómo podemos seguir adelante con Él. Evangelista, una pregunta que me surge, ¿no? ¿Cómo fue su niñez? Esa etapa de la niñez, preadolescencia, ya como jovencito. Mi niñez, desde el punto familiar, fuimos una familia muy humilde. Y bueno, en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Recuerdo que tuve un tío que él me llevaba a la congregación, a la iglesia donde él se congregaba. Él me llevaba desde pequeño, tendría yo como unos 5 o 6 años aproximadamente. Él me llevaba a la iglesia. Y bueno, fuimos poco a poco congregándonos allí, ¿verdad? En esa iglesia donde él se congregaba. Y allí fue donde empecé a sentir y a experimentar, parte de la presencia de Dios. Parte de su palabra, de su amor, de su sentir espiritual. No sabiendo exactamente qué era lo que sentía en realidad, porque yo empecé a ir a la iglesia con mi tío, pero fue porque él me motivaba, vamos a la iglesia porque es necesario que estemos cerquita de Dios. Yo no lo entendí mucho, pero sí, bueno, como me gustaba estar con él, yo iba con él a la iglesia. Y allí recuerdo que al pasar de los días, él me llevaba y él tiene el ministerio de evangelista también. Entonces yo empecé a recibir eso de lo que él tenía, de lo que Dios le había dado a él. Yo empecé como a recibir eso también, porque yo sentía que lo que él hacía, yo veía lo que él hacía, yo quería hacerlo también. Ahora, ¿qué era lo que hacía tu tío? Me dio evangelista. O sea, él a cada momento, él estaba en campaña. Todo el tiempo andaba evangelizando, predicando en campaña. Entonces él a mí me llevaba. Y yo sentía que lo que él hacía, yo también lo quería hacer. Pero como era un niño, simplemente me quedaba por ahí cerquita. Era una admiración de, sí, de lo que yo lo admiraba y yo podía sentir que lo que estaba en él quería estar en mí también. Entonces eso a mí no entendía mucho, pero yo lo quería. Yo quería lo que estaba en él. A partir de allí yo sentía, ¿verdad? Que yo quería lo que mi tío tenía, yo también lo quería. Incluso hubo un tiempo donde lamentablemente mi tío, digamos que el enemigo lo engañó y él se apartó de los caminos del Señor. Él se apartó, entonces yo quedé como, digamos, que especie en el aire, nebulosa, algo así quedé, porque él era el que me llevaba a la congregación, él era el que me llevaba a las campañas, él era el que me llevaba a evangelizar. Entonces, digamos que desde allí yo sentí como la necesidad, como que yo seguir ese ministerio que él había abandonado, lamentablemente. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo que había un grupo de jovencitos que también se lo llevaba a mi tío. Habíamos como 10, que esos eran como discípulos de él. Entre esos 10 ellos quedaron igual que yo a la deriva. Entonces yo armé un grupo de adoración y tocábamos con tobos, con palos, madera, tocábamos nosotros mismos los tobos y hacíamos el grupo de alabanza. Entonces yo quedé como que el director y puse a alguien para que él dirigiera y puse a otro para que cantar y el predicador de Dios. Entonces yo sentía en esos tiempos, en esos momentos, yo sentía como que eso que él tenía como que se me transmitía a mí. Y entonces allí, donde yo dije, yo creo que soy como un líder, pero no entiendo nada. Evangelista Alexis Díaz,
¿cuándo se dio cuenta que usted era evangelista? Cuando estaba congregándome desde niño, hubo un momento que la persona que nos llevaba a la iglesia, era mi tío, él nos llevaba a la iglesia, hubo un momento que él tuvo una caída, él se apartó de los caminos de Dios. Entonces yo sentí que quedé como que en la obligación, quedé como obligado a yo continuar ese ministerio, siendo yo un niño, sentí que yo debía continuar, porque había un grupo como de 10 jóvenes que quedaron también a la deriva, pues, porque el pilar fundamental fue derribado, en el cual nosotros nos apoyábamos. Entonces, cuando eso sucedió, yo sentí allí que yo era necesario, que yo debía continuar. Y reuní a todos los jóvenes, en casa, un día agarramos la casa de uno, el día la casa de otro, y ahí nos congregábamos todos, y a cada uno yo le asignaba una tarea. Tú vas a tocar el tambor, tú vas a tocar la charraca, tú vas a tocar el pandereto, tú vas a dirigir, tú vas a cantar, y yo voy a predicar. Entonces yo sentí, siendo yo un niño, como de 6 a 7 años aproximadamente, sentí que tenía como el llamado de Dios, sentí como que debía continuar el ministerio de mi tío. Y luego, esto lo siento cuando era de niño, luego tengo aproximadamente como unos 20, 21 años, allí empiezo nuevamente a congregarme, porque como le había dicho, mi tío había sido derribado espiritualmente y nosotros quedamos a la deriva, y entonces hubo como una pausa. Y 14 años después aproximadamente, 14, 15 años después aproximadamente, fue que yo empiezo a ir de nuevo, porque ya era ya un adolescente, de 21, 22 años aproximadamente, empiezo a ir de nuevo a la iglesia. Y entonces, Dios empieza a tratar conmigo, porque había personas que me querían poner a predicar, pero como yo estaba apenas volviendo a la iglesia, yo dije, aquí está otra vez, como que el llamado, está otra vez como que el Señor tu camino en la puerta. ¿Te acuerdas que de niño te puse a sentir? ¿Te acuerdas que de niño tú sentiste que querías trabajar en mi obra? ¿Te acuerdas que querías seguir, continuar en el ministerio? ¿Te acuerdas? Entonces, a esa edad, a los 21, 22 años, él como que volvió a tocarme la puerta y me dijo eso. Y allí comencé. Había personas que me querían que yo participara en su célula para predicar, pero como yo no me sentía preparado, apenas estaba como que reincorporándome, yo siempre trataba de no comprometerme porque no me sentía como preparado. Pero ya era el mismo Dios que estaba tratando nuevamente conmigo para que este ministerio que tenemos hoy en día de evangelismo, como evangelista, ¿verdad?, fuese hecho una realidad, así como está hoy en día. Siempre hemos hablado del evangelismo, del evangelista, de predicar la palabra. Tú como evangelista, para ti, ¿qué es ser evangelista? Bueno, en mi punto de vista, el evangelismo, como dijo nuestro Señor, Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, el evangelismo es ir y anunciar la buena nueva, anunciar que Cristo vino a morir por la humanidad para reconciliarnos con el Padre. Entonces, el evangelismo es continuar el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es la reconciliación del mundo con el Padre. Amén. Entonces, eso es evangelismo. Predicar, hablar de su palabra, sin miedo, porque solamente los valientes son los que arrebatan el reino. Los cobardes ni incrédulos van a entrar en el reino. Amén. Entonces, el evangelismo para mí es eso, ir y predicar, evangelizar, hacerle saber la buena nueva a toda criatura, como dejó escrito nuestro Señor Jesucristo. Sé, no, de buena fuente, hemos conocido mucho, que estuviste un tiempo apartado ya no no del conocimiento de Dios, porque siempre el conocimiento creo que está, pero sí de la responsabilidad en la iglesia, del ministerial, o como dicen por allí, que fuiste al mundo. Ahora,
entendemos de que existe esa posibilidad de que un evangelista se haga. Pero ¿por qué un ministro se va, abandona el ministerio? Bueno, muy bien lo dice la palabra de Dios. Dice, orad sin cesar, dice la palabra. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El ministro, principalmente, tiene que estar constantemente en oración. Y fue lo que yo perdí, por ejemplo, en el momento que me aparté del Señor, porque el enemigo me atacó. Y bueno, como dice el Señor, almas. ¿Qué comunión tengo yo con el mundo? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es peligroso cuando uno empieza a involucrar las cosas de este mundo, pasajeras y vanas. Cuando uno empieza a involucrar eso con el reino, uno empieza, no, eso es normal. No es normal que tú compartas con un grupo, bien sea la familia, bien sea amistades de la niñez. Es normal que tú compartas con ellos, porque es que ellos no te van a hacer normal. Tú eres tú y ellos son ellos, normal. Ahí nadie va a adulterar nada. Pero eso es falso, porque dice la palabra que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, si tú te congregas allí con ellos, ¿verdad? Es para hablar del reino. No es para hacer lo que ellos hacen. No, sino que hagan ellos lo que tú haces. Y es lo que el ministro es un error. Cuando un evangelista, por ejemplo, o algún ministerio, porque son 5 ministerios, ¿ok? Alguno de los 5 ministerios empieza a involucrarse con las cosas de este mundo. No, hermano, pero es que tú vives en este mundo, igual te vas a involucrar. No me malinterpretes. Cuando tú te involucras, tú sabes de lo que estoy hablando. Cuando tú te involucras con los de este mundo, con los deseos de este mundo, entonces es allí donde el enemigo te saca ventaja. Y cuando tú vas a ver, ya no quieres orar, ya no quieres evangelizar, ya no quieres predicar, y entonces te apartas de la presencia. O mejor dicho, el Espíritu Santo se aparta de ti, porque Él no puede ser contristado. Es decir, que apartarse, un ministro cuando se aparta es paulatinamente, no lo hace de un momento a otro, me voy al mundo, sino que eso es un trabajo de Satanás lentamente. Es una obra del enemigo, de las tinieblas. Él trata de poco a poco, desarticularte. Él trata de poco a poco, así como si estuvieran, valga la redundancia, desvalijando un vehículo. Él poco a poco te va desvalijando. Él poco a poco te va dando el deseo de orar, el deseo de ayudar, el deseo de congregarte. Cuando, por ejemplo, lo pongo en mi caso, me pongo yo como ejemplo. Momentos donde bajo 3 días de reunión a la semana. Entonces, los primeros 2 días era de noche. Y yo no iba porque llegaba exhausto, cansado. Y ya no iba. No, el día domingo me voy. Entonces el domingo decía, en mi día libre, oye, me quedo. ¿Ves? Entonces ahí el enemigo te va desarticulando. Él te va desvaliando. Amén, como la referencia que hicimos del vehículo. Él te va poco a poco, te va quitando el deseo de estar con Dios. Y cuando vas a ver, estás apartado. Y luego para volver al camino, porque no es que se te olvide la palabra, porque la palabra no se te olvida. La palabra de Dios dice que su palabra va y en su tiempo hace lo que tiene que hacer. Y regresa y no regresa vacía. Entonces, la palabra de Dios no se olvida. Solo que el enemigo quiere que tú hagas una pausa como que para que pienses en ti y ya no te involucres más en eso, sino que hagas una pausa y pienses en ti y ya, pues. Y eso es lo que a él le conviene, que tú te apartes. A él no le conviene que tú te mantengas como un carbón encendido espiritualmente, pues no le conviene eso. Y por eso él, poco a poco, él va usando tus alrededores para quitarte el deseo de estar con Dios. Por eso es necesario nunca dejar de congregarse, nunca dejar de orar, siempre evangelizar, predicar la palabra, siempre, y mantenerse a puerta cerrada, como dice la palabra. Cerrada la puerta,
tú le oras a tu Padre en secreto y Él te recompensa en público. Amén. Ahora fíjate, Alex, que estabas hablando de cuando fuiste al mundo. Y en lo particular siempre me he hecho esta pregunta y quiero compartirla contigo. ¿Cuánto cuesta volver a los caminos del Señor? Porque cuando alguien está en el mundo que no conoce a Cristo, llega a Jesucristo porque ahí el Espíritu Santo lo convenció del pecado. Pero cuando es el ministro que abandona, que da la vuelta, mira atrás, pasa por el desierto, pasa por la oscuridad y vuelve otra vez, quiere volver a los caminos del Señor, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio a pagar para volver al Señor? Yo diría que el precio a pagar es grande, aunque el precio mayor lo pagó Jesucristo nuestro Señor, cuando Él un día murió en la cruz por todos nosotros. Incondicionalmente, Él murió por toda la humanidad. Entonces, el mayor precio lo pagó Jesús. Pero una vez que la persona está apartada del Señor, el enemigo se encarga de que tú quedes bien tapiado para que no te levantes. Él se encarga porque Él antes de derribarte, Él primero prepara el escenario, cómo te va a derribar y después dice, después que esté allí, no lo voy a dejar levantar. Entonces Él prepara todo el escenario y levantarse de allí es un poco difícil, pero la palabra de Dios dice que el justo se cae 7 veces y Jehová 7 veces lo levanta. Entonces, tenemos que estar siempre cubiertos, como dice la palabra, armados con la coraza de justicia, para que cuando el enemigo venga a atacarte, tú estás allí con el escudo, con la coraza de justicia, que es la palabra de Dios. Porque una vez que el enemigo te tumba, no creas que solamente te tumbó, ya él estudió la posibilidad de derribarte y de que tú te levantes de allí. Ya él tiene todo preparado, los planes, tiene 2 planes, 3 planes, como dice A, B, C, tiene los planes preparaditos, bien calculados. Aunque el enemigo es mediocre, digamos así, él es un espíritu mediocre, porque él quiso ser mayor que nuestro Padre Celestial. Y ahí él perdió el poder. Pasó a ser un ser mediocre. Un ser que, sin razón, sin razonamiento, perdió la razón. Aunque es eso, igual él estudia cómo derribar al cristiano. Porque él sabe que las personas que no le sirven a Dios, o escúcheme bien, audiencia, las personas que no le sirven a Dios, amén, el enemigo tiene toda autoridad sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que la palabra de Dios dice que el enemigo, Satanás, es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, si tú no le sirves a Dios, entonces Él es el que te gobierna. Amén. Vuelvo y repito. El enemigo estudia 2, 3, 4 veces la posibilidad de derribarte y de no dejarte levantar. Entonces, volver al camino de Dios una vez que estés derribado, no digamos que es difícil, que es imposible, pero es complicado. Entonces, debe estar alerta, tú evangelista que me escuchas, pastor, ministro, profeta, apóstol, que me escuche, deben fortalecerse en el Señor siempre. Y lo más importante de todo es no dejar de orar, porque bien lo dice la palabra, orad sin cesar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario estar con la coraza de nuestro Señor siempre, porque levantarse de una caída no es fácil. Por ejemplo, yo había momentos que yo decía, Señor, tuve que decirle, yo no puedo con esta situación que llevo, pero tú sí puedes. Y algo me decía, pero es que no puedes, estás metido, estás muy, muy adentro del hoyo, estás muy adentro, ya no puedes salir. Y yo le decía, Señor, yo en medio de mi angustia y desespero por salir en la autoridad de lo que estaba, yo le decía, Señor, ayúdame a salir de esto, yo no puedo solo, pero tú sí puedes. Y entonces es difícil salir. Una vez que estés caído es difícil, pero Dios tiene siempre un plan. Él siempre tiene un plan. Mi caso
Mi caso, un día, lo dejo como testimonio también. Un día, tengo 4 hijos. Y un día, 3 de ellos salieron a la mañana al colegio y luego era mediodía, 1 de la tarde, no habían vuelto. Lo fuimos a buscar, no lo encontramos y el colegio estaba cerrado. Y eso pasó hasta las 3 de la tarde y la institución estaba abierta más tardar hasta la 1, que el personal de mantenimiento, el personal de docente, más tardar ya como a la 1 de la tarde ya no está en el lugar. Y eran las 3 de la tarde y todavía los 3 niños, mis 3 hijos, no habían aparecido. Y yo recuerdo que no hallaba aparecido. Yo recuerdo no hallaba dónde ir, a dónde buscarlo. Y yo recuerdo que me arrodillé y dije: Señor, mis hijos son tus hijos primeramente. Fueron tuyos primero y luego tú me los diste a mí para que vivieran conmigo aquí en la tierra, porque siguen siendo tuyos. Y yo le dije: Señor, cambia todo lo designios. Lo que esté pasando en este momento, tú cámbialo. Cámbialo. Y así el Señor trató conmigo. Y yo le dije: Señor, cambia el designio. Y mis hijos aparecen sanos, salvos y sin un aruñito. Yo empiezo a servirte como tú lo deseas. Es decir, tomaste esa decisión. Tomé esa decisión y lo digo, o sea, esta es parte de mi testimonio de lo que tuvo que hacer el Señor conmigo para levantarme. A pesar de todas las trampas de Satanás, de todos los argumentos que Satanás pueda colocar en tu cabeza, tomaste esa decisión. Tomé esa decisión, amén. Y el Señor tuvo que sacrificar cosas. Es por eso el peligro de apartarse de Dios. Porque a lo mejor el Señor se ve la necesidad de sacrificar, de llevarse personas, de dejarte. No es que Él quiera, sino que Él ve de que si tú continúas ese camino, te vas a perder. Entonces Él necesita a veces hacer cosas drásticas para poder hacer, por poder crear nuevamente ese encuentro, esa reconciliación. Y mi caso fue ese. Mis 3 niños prácticamente secuestrados estaban. Secuestrados. Eran 3 para 4 de la tarde y yo no los conseguí. Pero oré al Señor y le dije: Señor, me rindo. Yo me rindo, no voy a luchar más contigo, no voy a luchar más. Sé que tú me estás llamando porque quieres hacer cosas conmigo. Sé que a lo mejor hay personas que están esperando que yo les envíe este mensaje para ser salvo, para ser rescatado en lo que se me encuentra. Y entonces es allí donde yo le dije: Señor, no lucho más, me rindo. Pero te digo, te pido, allí arrodillado, le dije: Señor, te pido, cámbialo de Señor y que mis 3 hijos aparezcan sanos y salvos como si no hubiese pasado nada. No oré muy bien, al cabo de unos 20-30 minutos mis niños estaban allí conmigo, sanos, salvos y como si no hubiese pasado nada. Y eso le doy la gloria a Dios. Pero a veces Dios necesita hacer esos cambios, Apretar una tuerca. apretar una y que digo, y si es posible hasta toda, para poder rescatarte. Es peligroso, o sea, no puedes jugar. No, por una tubería no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Somos o no somos? Dice el Señor. El que no está conmigo, desparrama ese. Correcto. Amén. Ahora, cambiando el tema y yéndonos al ministerio evangelista, porque deben haber muchas personas que nos están viendo ahorita, van a escucharnos, y que tendrán esa inquietud de que si yo tengo el ministerio o no lo tengo, si puedo o no puedo, qué condiciones tengo, qué condiciones no tengo. Y en base a eso, quisiera que nos aclarara esta duda, ¿no? ¿Cómo saber cuándo una persona, sea hombre o sea mujer, tiene el llamado específicamente a ser evangelista? Como tú dijiste, existen 5 ministerios, dentro de esos 5 ministerios está uno de los pilares fundamentales. Bueno, los 5 son pilares, pero el que lleva el evangelio de salvación, el que busca las almas. ¿Cómo saber cuándo un joven o un adulto o un anciano tiene el llamado al ministerio evangelista?
Bueno, el ministerio de evangelista, yo diría que lo tenemos todo. Porque el Señor dejó el ministerio de la reconciliación. Entonces, el ministerio de la reconciliación es el evangelismo. Evangelizar toda persona que te rodea o todo lugar donde te encuentres. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo diría que el ministerio evangelístico lo tenemos todo, solo de que específicamente Dios te da el nombre, como que el sello de ser llamado como tal, evangelista. Evangelista, o sea, Dios te incluye en uno de los ministerios. Amén. Entonces, yo diría que la persona, cuando está capacitada y apta para ser llamado evangelista, amén, yo diría que esa persona, yo lo vería en el punto de vista de cuando empieza a dar fruto de verdadero arrepentimiento. Que se le vea en él o en ella un arrepentimiento verdadero, que sea celoso por la obra. Cuando yo veo que la persona es celoso por la obra de Dios, está dispuesto a trabajar en la obra, dispuesto a luchar sobre las pruebas, las luchas, las adversidades, todo lo adverso a su vida. Cuando la persona enfrenta eso y da un testimonio de un verdadero arrepentimiento, se ve capacitada para ser llamado evangelista. Porque luego viene y se unge como tal. Pero las características, allí las dejo. Primeramente, el testimonio. Dar testimonio de un verdadero arrepentimiento. Luego, celoso por la obra. Ser celoso por la obra. Y siempre dado a toda buena obra. Siempre dispuesto a toda buena obra. Esa característica, a lo mejor podemos mencionar otras, pero esas tres características son las fundamentales para que una persona del reino de Dios se le pueda decir, oye, es un evangelista, porque está dando testimonio, está dispuesto a trabajar en la obra y siempre está dispuesto. Amén. Yo diría que en esas tres características es lo fundamental para que una persona sea llamado evangelista. ¿Amén? Ahora, ¿cómo ven los evangelistas en base a lo que está diciendo de hoy en día? No al evangelio como tal, sino a los ministros evangelistas. ¿Cómo los están viendo? Ok, hay muchos por ahí hoy en día, ¿verdad?, que se hacen llamar evangelistas. Pero evangelista, tenemos que recordar que evangelista, primeramente, eso se obtiene es con la búsqueda, con el amor a la obra. Porque yo no puedo pararme aquí y decir, yo soy evangelista. No, ya va. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde está tu fe? O sea, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Porque no puede decir la persona, yo soy un evangelista, cuando está involucrado con las cosas de este mundo, con lo que no nos conviene. Cuando dice, no, yo soy evangelista, pero no me presento a predicar. No puedo decir yo soy evangelista y me ponen a predicar y yo nunca puedo predicar. No me congrego, no trabajo en la obra. Entonces, eso no es evangelista. Ninguna persona que esté apartada de las cosas de nuestro Padre se puede llamar evangelista. El evangelista tiene que estar dispuesto siempre. Es un verdadero evangelista. Porque yo he visto por ahí evangelistas que se dice ser evangelista, pero con sus hechos lo niegan. Entonces el verdadero evangelista es anunciar la palabra, es predicar en tiempo y afuera de tiempo. No es que lo que pasa es que porque dentro del evangelio tú no te puedes poner un jean pegado, no te puedes poner, tienes que ponerte un velo. No. Es el pacto de nuestro Señor Jesucristo fue
que nos amáramos el uno al otro. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se supone que la persona debe vestir decorosamente, más que todo la dama. Amén. Entonces ellos no pueden decirse, soy evangelista, pero con una instrucción de la palabra errada. O sea, que no poniendo mandamientos de hombre en la iglesia, en la obra. Y yo digo que eso es como un falso evangelismo, diría yo. Ahora, me surge también otra pregunta, ¿no? ¿Por qué los evangelistas gritan? He visto que la gran mayoría de los evangelistas gritan. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Eres también de esos que gritan? ¿Es parte de la investidura como evangelista? ¿O son sencillamente muletillas que se colocan, se inventan las personas? Bueno, en mi caso, yo soy muy pentecostal. Yo soy muy pentecostal, con el verdadero sentido de la palabra. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, en mi prédica, me gusta. Yo digo que me gusta, y si no me gusta, me tiene que gustar, porque el Espíritu de Dios me hace sentir así. Un pentecostal, si hablamos colombiano, bueno, berraco. Amén. Entonces, un pentecostal, o sea, verdaderamente echado para adelante, pues, porque es el Espíritu Santo. En mi caso, el Espíritu Santo diría que me hace sentir ese poder. O sea, es tanto poder que a veces es como un impulso. Es un impulso, así que aunque tú no lo quieras, debes hacerlo, porque se está presentando allí, se está manifestando una persona sobrenatural que es poderoso sobre todas las cosas. Quiere decir que el que tiene el ministerio de evangelista le acompañan dones del Espíritu. De sanidad, de milagros. Amén, amén. El discernimiento del Espíritu. Amén. ¿Tiene que obligatoriamente tenerlo? Bueno, obligatoriamente no, porque solo Dios determina a quién se lo va a dar. Entonces yo no estoy obligado a quererlo, a tenerlo, no, sino que Dios determina si me lo va a dar. Pero puede existir esa cualidad, esa bendición de Dios de tener dones ministeriales, por ejemplo, de sanidad, de repartición de lengua. Puede orar por la persona y recibir el bautizo del Espíritu Santo. Amén. Puede existir esas cosas, pero eso solo es a lo que Dios se lo ha dado. Siempre se ha dicho de que todo ministerio lleva su recompensa sobre todo espirituales. Y uno como ministro se deja utilizar por el Señor. Y hay testimonios hay testimonios que impactan. De ese maletín que tienes, ese portafolio de bendiciones que Dios te ha dado como ministro, que tú has dicho que el Señor me ha utilizado y ha sido ese canal para bendiciones a otras personas. ¿Cuál es el testimonio que más te ha impactado, que tú hayas dicho, wow, Dios hizo esto por medio de mí? Bueno, yo recuerdo, aparte de que un día me quitaron el carro, me llevaron secuestrado. Y yo recuerdo que las personas que me secuestraron y me llevaban, ¿verdad? Secuestrado, pues, robado, llevaban mi carro, sí, me llevaban cautivo con el carro, todo. Yo iba secuestrado en mi propio carro. Yo recuerdo que ellos llegaron a un lugar donde no podían, querían como salir del lugar, pero de pronto se empezaron a confundir entre uno y el otro, empezaron a discutir entre ellos. Y yo recuerdo que yo oraba, yo decía, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y yo lo decía en voz alta para que los muchachos, los secuestradores, los ladrones me escucharan. Y yo decía, Señor, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Claro, yo obviamente sentía temor muchísimo, porque estaba secuestrado. Y eran varios muchachos, varias personas. Y ellos se confundieron, pararon el carro, empezaron a discutir entre ellos, pararon el carro, uno se bajó, el otro se bajó, entonces el otro, el que estaba a mi lado custodiándome, él escuchaba mi oración. Yo le decía, Señor, perdona a estas personas porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y ellos se bajaron del carro y luego uno de ellos dijo, vamos a matarlo. Y el que estaba custodiando me dijo, no lo vamos a matar.
Y el otro decía, sí, vamos a matarlo. Y el que me custodiaba, no lo vamos a matar. Y ellos discutiendo. Entonces, el que me quería quitar la vida, él se alejó y accionó su pistola 3 veces contra el carro. Y yo estaba dentro del carro. Así como el caso, digamos, 5 metros más o menos estaba el individuo que quería darme muerte. Él estaba como a 5 metros y accionó su arma 3 veces, 3 tiros, pam, pam, pam. 3 tiros le metió, le accionó 3 veces su arma contra el carro. Y yo estaba dentro del carro y ni una bala me tocó. Todas pasaron, cayeron detrás de mí, en el cojín, abajo, donde yo estaba. Y ni una bala me tocó. Para la gloria y honra de Dios. Ese es un testimonio de lo que a mí me pasó en lo personal. Ahora, testimonio que eso me impactó mucho. Y digo, Señor, estoy vivo por tu misericordia. Estoy vivo porque tú vives y tú has decidido que yo continúe aquí en esta tierra. Porque te soy pieza útil a tu reino, a tu ministerio. Y heme aquí estoy. Entonces, bueno, gloria a Dios. Pero lo que me ha impactado también es, un día, una joven estaba en su hogar. Y recuerdo que su esposo me llamó porque ella estaba muy mal. Estaba como perdiendo el conocimiento. Y a la vez estaba agresiva con él. Y no quería saber nada de él. Y quería cometer actos que no le convenían. Entonces, el joven esposo de ella me llamó. Me pidió que fuera a orar por ella. Y yo recuerdo que fui a orar por ella. Y estando allá, yo decía, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, dime cómo hacer para poder enfrentar esta situación. Porque yo no quería llegar solamente, bueno, si mira, Cristo te ama, gloria a Dios, orar por ella. No, yo quería entrarle de una manera especial. Que no fuera yo, sino que fuera el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo tratando directamente con ella, a través de mí. Y yo le oraba al Señor, que yo quería eso. Señor, que ella no me vea a mí, que ella te vea a ti. Y recuerdo que llegué a ese lugar, entré a la habitación donde ella estaba y empecé a hablarle a ella, en la parte donde el rey David le cantaba al Señor. Y yo empecé a cantarle una alabanza a ella. Empecé a cantarle una alabanza donde hablaba del rey David, cuando el rey David le cantaba al Señor. O sea, le hacía los salmos, por ejemplo. Y yo le cantaba a ella esa alabanza allí, un pedacito. Y recuerdo que ella, solamente por cantarle esa alabanza, mira el poder que hay en la alabanza. El poder, o sea, lo que ministra la alabanza. Yo he escuchado personas que predican, he escuchado que dicen que no es necesario que tú tengas adoración o una música de fondo o en el teclado, que no es necesario que tú tengas el teclado en funcionamiento con una melodía. No, y déjame decirte que a mí me ha servido mucho, una herramienta poderosa, porque eso ministra. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Y yo le decía a ella, mira, David le tocaba el arpa al rey Saúl. Solamente con decirle esto. No le impuse las manos, solamente le hablé a ella de cómo David le tocaba al rey Saúl el arpa. Y el rey Saúl sentía reposo y alivio, paz. En este momento yo le dije a ella, yo vengo en este momento a hablarte, o sea, a cantar con alabanza. Porque así como el rey Saúl fue libre de ese espíritu que lo atormentaba, tú hoy vas a ser libre de ese espíritu que te atormenta. Entonces hay poder en la alabanza. Yo solamente le estaba cantando, ministrando a través de una canción a esa joven. Y eso para mí fue impactante, porque hasta yo mismo quedé como sorprendido, porque yo dije, Dios mío, no le prediqué, no, simplemente le ministré. O sea, fue una ministración por medio de la alabanza. Y la muchacha fue libre. Quedó libre. Porque recuerdo que después que yo dejé de cantar la alabanza y le anuncié, ella empezó a llorar, empezó sus lágrimas a caer y me abrazó, me dijo que me daba muchas gracias
porque Dios la había visitado, porque Dios había tenido misericordia de ella. Y yo solamente lo que hice fue cantar una alabanza. ¿Pero por qué? Porque yo fui con el corazón dispuesto y bajo la guía, la dirección del Espíritu Santo. Y fue lo que más me ha impactado hasta el momento. Hay muchos testimonios, pero eso fue lo que más me ha impactado, porque fue una administración y una liberación que se hizo pacíficamente. O sea, el espíritu que atormentaba no pudo resistir que la presencia de Dios haya llegado allí a través de mí en ese lugar. No pudo resistir y la abandonó. Y entonces ella fue libre. En ese momento fue libre. Y es uno de los testimonios que a mí que más me ha impactado, pues, porque hay poder en la alabanza. No necesito. Hay predicadores que dicen que no necesitan de fondo que se toque teclado, que se ponga una adoración. Pero déjame decirte que te lo aconsejo, que eso es una herramienta poderosa que el enemigo no soporta. No soporta la adoración. Porque el Señor dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Últimas palabras para la audiencia. Bueno, humildemente, primeramente agradecido estoy de nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad en este momento de preparar este mensaje para toda persona que sintoniza en este momento. Porque no es una casualidad, el Señor ha dispuesto este momento porque hay alguien o hay muchas personas que están esperando este mensaje para ponerse a cuenta con el Señor. Porque nada es casualidad. Todo lo que el hombre de Dios se propone hacer es porque hay un llamado, hay una inquietud de parte de Dios para hacer su buena obra. Pues Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, el mensaje es de este momento, las personas que nos ven a través de este canal, bendigo este canal en el nombre de Jesús. El mensaje es: reconcíliate con el Señor. Porque dice la palabra, primeramente dice la palabra, que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todo aquel que le ama. Amén. Entonces, no pierdas más tu tiempo. Reconcíliate con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Óigase bien, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Él es el único mediador para reconciliar la humanidad con nuestro Padre Celestial. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones, salud, paz, fortaleza y sobre todo entendimiento de lo alto. Declaro sobre tu vida y sobre tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, evangelista. Esto fue en Chito TV, en Momentos con el evangelista Alexis Díaz.